Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este curso que el día de hoy pues vamos a dar inicio. Son 3 sesiones en esta ocasión. El curso tiene por nombre La ética y la ciencia en la pandemia por COVID-19. Hemos preparado 3 sesiones para este curso, los cuales llevan por nombre ética en la pandemia, que es el que abordaremos el día de hoy, pero también otros 2 que son la ciencia en la pandemia, y el tercero que es más filosofía de la ciencia y un toque de lógica. Son los 3 sesiones en las cuales estaremos abordando este tema para reflexionar a un año de esta pandemia que, bueno, ha tenido diferentes repercusiones en México y el resto del mundo en diferentes ámbitos y análisis. En este caso, pues bueno, voy a dar un análisis desde una perspectiva ética el día de hoy, pero bueno, en este caso, pues vamos a irlo abordando un poco de manera muy rápida, porque pues sucedieron muchas cosas en un año, pero de tal manera que pueda al menos ser nombrado, esbozado, para que ustedes también puedan ir recordando o profundizando sobre los diferentes temas que estaremos abordando aquí, y finalmente pues también generar un análisis, debate, discusión después de esta exposición. Nuria, si me apoyas con el PowerPoint, te lo agradezco. Gracias. Bien, pues como les comentaba, es la ética y la ciencia en la pandemia por COVID-19. Creo que es importante pues hacer esta reflexión a partir de este año que ya llevamos de pandemia. Me gustaría que pensaran en esta película que se llama Yo, Robot, o la película o el libro de Isaac Asimov, sobre todo en aquella escena en donde, que tiene mucho que ver con la trama, ¿no?, en general de la película, donde el personaje de Will Smith está en un auto, está peleando por su vida, pero también hay una niña que también ahí está luchando por su vida, y llega un robot y hace un rápido análisis sobre quién de las 2 personas tiene mayor probabilidad de vivir. En el análisis que hace el robot, de acuerdo con la programación que tiene, pues decide sacar del agua y del carro que está sumergido en el agua a Will Smith, y bueno, a partir de ahí se detona toda la trama de la película. Pero quiero que esta imagen sirva un poco para detonar la reflexión de la implicación que tiene la pandemia, en el sentido de que a veces hay que hacer un cálculo de vidas porque no tenemos posibilidad de salvar a todas las vidas que quisiéramos. Perdón que te interrumpa, Orlando. Se metió como un poco de ruido en tu micrófono, en tu audio. No sé si lo puedas como ajustar o en tu micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? ¿No? ¿Sí se escucha mejor? No, sigue como el ruidito, que se oye como interferencia o algo así. Como agua. Como agua, ajá. Creo que es el ventilador de la... Ok, sí, ahí se escucha mejor. ¿Ahí? Sí, ahora ya tú no te escuchas, pero... No importa, sí o sea, se escucha, nada más que se escucha con este ruidito. Bueno, ¿sí se escucha mejor? ¿O me escuchan al menos? Ah, sí te escuchamos. Muy bien. Bueno, comentaba que pensemos en esta imagen de la película Yo, Robot, donde un robot tiene que elegir, calcular,
hacer un cálculo de probabilidades sobre qué vida tiene que salvar. La vida del personaje de Will Smith o la vida de una niña, porque no puede salvar a las dos, dado el tiempo que está, el tiempo que tardaría en ir por una persona e ir por la otra. Ya no alcanzaría el tiempo para sacar a las dos personas. Entonces, por eso tiene que hacer ese cálculo de vidas. Esto que pasa en la película, pues tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la pandemia por COVID-19, por diferentes factores, como iremos viendo, por, pues, de entrada por la infraestructura a nivel de infraestructura de hospitales, de medicinas, del mismo personal médico, entre muchos otros factores que han intervenido para que pues no podamos tener una solución ideal para afrontar una pandemia, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, para ello quiero hacer mención de dos éticas en particular, que creo que han sido muy influyentes en general, no solamente en esta pandemia, sino en todo el sistema de salud que existe actualmente y por supuesto en otros ámbitos, pero en este caso también en el ámbito de la salud. Inclusive ustedes creo van a ir reconociendo cómo se aplica esta ética, sobre todo la ética utilitarista, en el día a día en la atención médica en hospitales, en clínicas. Pero quiero decir en qué consiste, en este caso, la ética utilitarista. La ética utilitarista busca proporcionar la mayor cantidad de felicidad posible al mayor número de personas, no todas, el mayor número de personas. Eso es muy importante tenerlo claro. Esto, al no ser posible para todas las personas, lleva a la necesidad de un cálculo de probabilidades. Si esta ética utilitarista que tiene como fin la felicidad la aplicamos al ámbito de la salud, de la medicina, pues se convierte en un cálculo de vidas. Ustedes seguramente conocen este sistema por el famoso triage, que significa clasificar, ¿no? Y que bueno, en la siguiente página vamos a ver cómo funciona cotidianamente. Inclusive ustedes quizá lo han visto o lo han vivido al momento que van al hospital o a alguna clínica. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está una clasificación del triage, donde hay una clasificación en niveles de urgencia a través de una clasificación de colores, a partir de qué tipo de urgencia es con la cual llega un paciente, ¿no? Si ya está en un nivel de resucitación, pues es un color rojo, hay una emergencia, es color naranja, y bueno, tanto está calculado que bueno, se dicen los números que se tienen que tener en tiempo de espera, ¿no? Hay una atención inmediata de 10 a 15 minutos, la urgencia en amarillo 60 minutos, una urgencia menor en verde 2 horas, y la última que nos dice sin urgencia, color azul, puede esperar hasta 4 horas. Es decir, de acuerdo con la urgencia que tenga el paciente, es el tiempo el tiempo determinado que puede esperar para poder ser atendido. Entonces, una pregunta inicial ahí es, ¿cuál es la finalidad o el criterio para decir que una persona debe de esperar 10 minutos o 4 horas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Otra ética que también se ha estado utilizando mucho en la pandemia, y no solamente en la pandemia, sino en varios ámbitos de la salud y de otros ámbitos jurídicos, políticos y económicos, pues es una ética que hablaría de la dignidad. Un ejemplo clásico de cómo se aplica esta ética de la dignidad, pues lo podemos encontrar en la Constitución, donde justamente nos hablan de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Tienen igual dignidad porque las dos son personas. Es un poco, en síntesis, el argumento para decir que debe haber esta igualdad entre estas dos personas. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta ética de la dignidad puede también ser entendida de la siguiente manera. Todas las personas tenemos el derecho y obligación de ser tratados como fines y no como medios, es decir,
como personas y no a partir de un valor arbitrario, que puede ser la inteligencia, la raza, el sexo, la clase social, etcétera, etcétera. Esta ética de la dignidad tiene su fundamento en el concepto de autonomía. Para entender esta caracterización de la ética de la dignidad en el sentido de que debemos de considerar a la persona por ser persona, en tanto toda persona tiene dignidad, lo podemos oponer a aquella idea de que a veces nos relacionamos o nos vinculamos con el resto de las personas a partir de nuestras creencias, incluso afines, y a partir de eso rechazamos a otras personas. La misma inteligencia, yo no me junto con otras personas porque no es inteligente, podrían decir algunas personas, por su raza, por el sexo, solamente hablamos entre hombres, solamente hablamos entre mujeres, por la clase social, el poder adquisitivo, y así podemos hablar de unas distinciones. Esto en el fondo implica una relación medio-fin, es decir, yo me relaciono con las personas en la medida en que yo estoy calculando cuál es el beneficio que yo puedo obtener de esa otra persona para a partir de ello, pues relacionarme o no relacionarme. Es decir, hay una mediación donde a la persona finalmente se le está tratando como un objeto y en tanto que se busca un cálculo del beneficio que puede otorgarme a mí a nivel individual, a nivel personal, en oposición a un trato a la persona en tanto tiene dignidad y no tiene precio, ¿no? Es decir, inclusive en esta forma de tratar a las personas a partir de la dignidad, pues resalta el componente único y exclusivo de cada persona, es decir, no hay un componente de intercambio. Por ejemplo, la amistad, ahí podemos ver una relación donde, bueno, si yo tengo, aunque pueda tener muchos amigos o muchas amigas, cada una de esas amistades tiene un valor único, exclusivo, porque se refiere a una persona que tiene una dignidad que no es intercambiable con otra persona. Son ejemplos de cómo podemos entender estas formas, cómo nos relacionamos a partir de si pensamos que hay un cálculo de beneficios o si no lo hay, e independientemente de si tiene esta inteligencia, esta raza, si este sexo o es una persona no exitosa, independientemente de eso yo puedo vincularme con esa persona en tanto que es persona. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ahora quiero un poco llevarles al 2020, más o menos por ahí del mes de marzo, cuando estaba la pandemia ya avanzada, pero todavía en su etapa inicial. Fue una etapa donde varios países empezaron a sacar diferentes documentos para regular cómo iba a ser la atención hospitalaria a partir de la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19. Y bueno, solamente les nombro el documento del cual yo estaré hablando, que solamente voy a hablar de uno de España y el mexicano, ¿no? Por obvias razones de que profundizaré en el mexicano porque es el que más nos toca reflexionar en este caso. Pero de igual manera, las personas que nos puedan ver en otras partes del mundo, pues les invito a que hagan la reflexión con el documento correspondiente. O en el caso español, pues profundicen con este documento y otros más que se estuvieron sacando conforme avanzaron los meses y hagan este análisis. El documento español al que me refiero es el que tiene por nombre Atención a adultos mayores en el protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID-19. Así es el título de este documento. Son solamente 6-7 páginas de ese documento inicial. Insisto, después sacaron otros documentos más amplios, más exhaustivos también, pero este es el que yo me refiero, que se sacó en el mes de marzo. Actualmente cuesta un poco más conseguirlo, pero si uno busca, todavía se puede tener este documento. Lo que quiero destacar ahí de este documento es que ahí habla de criterios de exclusión para recibir pacientes ante otra patología. Es decir, aquí el caso específico que fue muy sonado en el caso español fue la atención que se daba a los adultos mayores que estaban en residencias. Es decir, personas que ya estaban en lo que normalmente se llega a llamar casas de retiro,
ahí a esas personas había un protocolo específico de atención que se tenía que seguir. Inclusive, bueno, esto fue profundizado por diferentes medios porque esto implicaba que una ambulancia no iba a ser destinada a esos lugares si no se aseguraba por parte del personal médico de ese mismo lugar que efectivamente esa persona no solamente tenía los síntomas de COVID-19, sino que no tenía una serie de enfermedades o padecimientos que inhibieran la posibilidad de poder resistir a la enfermedad. De manera arbitraria, pues esto implicaba que simplemente no mandaban la ambulancia, no iba a ser atendido y bueno, pues eventualmente esta persona muy probablemente podría morir con mayor probabilidad justamente al no tener una atención como en un hospital. Quiero hacer el hincapié en este caso que son criterios de exclusión, no son criterios de prioridad en cuanto a la atención que sí se va a dar en un hospital como veíamos en el triaje, sino claramente criterios de exclusión. Quiero hacer énfasis en ello. Ahora pasamos a la siguiente, por favor, para hacer una comparación importante sobre cómo se llevó a cabo en el documento mexicano la guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Este documento que también es bastante accesible, basta con poner el nombre y bueno, puede uno tener acceso a este documento. No voy a hacer un análisis exhaustivo de este documento porque quiero tocar otros temas también, pero bueno, ahí está el nombre del documento para quien quiera profundizar. Pero sí destaco lo siguiente. De entrada hay un sustento, que siempre es importante ver cuál es el sustento, la base, el fundamento, un poco para hacer referencia en el caso de la guía ética que sacó el gobierno mexicano, pues termina siendo una guía moral porque no dice cuál es el sustento de ese documento, el fundamento ético, cosa que sí tiene este documento de la guía bioética, donde nos habla que hay un sustento en los derechos humanos y la misma bioética, de la cual se habla de dos principios para, bueno, ordenar cómo va a ser la asignación de estos recursos. Uno es el principio del orden de llegada, es decir, eso pensando otra vez en un caso cotidiano, cuando uno llega a ir a algún hospital, a consulta, pues bueno, el orden de llegada es una forma de atención, ¿no? Para ver el orden de atención que uno va a tener. Entre más temprano uno llegue, pues es muy probable que pueda ser atendido con mayor facilidad. Pero no es el único principio. El otro principio es el principio de la necesidad médica, es decir, no es lo mismo una persona que llega solamente porque tiene calentura, dolor de cabeza, algún malestar en general del cuerpo, de otra persona que, no sé, tiene una hemorragia o llega con una fractura, es decir, la condición amerita una atención inmediata en la menor cantidad de tiempo posible. Estos dos principios son revalorados en la atención respecto del COVID-19. Pasamos a la siguiente, por favor. Y destaco esta cita que sacó del documento para hacer notar justamente cómo hace una distinción muy específica del caso anterior que citaba del documento español. Este documento nos dice lo siguiente: la edad cronológica o tener una discapacidad no son de por sí características que excluyen a pacientes de ser candidatos o candidatas a recibir cuidados críticos. Es decir, si yo tengo 70, 80 años, eso no debe de ser un criterio para que me sea negada la atención médica y acuda a alguna ambulancia en caso de ser necesario a mi domicilio y pueda yo ser trasladado a algún hospital. Creo que es algo bastante interesante a considerar, además de, bueno, de romper con esta idea de que necesariamente llegar a cierta edad implica un deterioro de salud, lo cual no es cierto. No habrá personas que tengan 40, 50 años y que su salud pues sí esté muy desmejorada y una persona con 60, 70 años tenga una mejor salud que esa otra persona. Es decir, la edad no debe de ser un criterio y así tal cual la dice este documento, ¿no? Solo se interesa en ese sentido, dice, si se puede beneficiar
si se puede beneficiar dichos recursos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el análisis de cuál es el uso de los recursos que se van a disponer para la atención médica, debe haber un criterio, y eso es, bueno, si yo le voy a dar tal documento, tal medicamento, esto se lo voy a dar porque antes yo ya pensé que ese medicamento, dadas sus condiciones, le va a mejorar la condición actual que tiene, inclusive la posibilidad de salvarle la vida eventualmente, ¿no?, ante esta situación del COVID-19. Es decir, yo le voy a dar esta pastilla, por decir un ejemplo, y con esa pastilla va a salvar la vida. Eso es muy importante, ya que pongamos el siguiente ejemplo. Un poco simplificando las cosas, pero para que sea muy claro lo que quiero dar a entender. Hay una sola pastilla para repartir entre dos personas que tienen la misma enfermedad. Esa pastilla, hay varias situaciones. Hay un ejemplo, una situación donde esa pastilla, si se reparte a la mitad y se le da la mitad a cada una de las personas, se salvan y las dos salen vivas del hospital. Hay otra situación donde, bueno, si yo le doy la mitad a cada una de esas personas, las dos personas mueren. Y hay una tercera posibilidad donde yo le doy la pastilla completa a una de las personas y a otra no. Ese es el tipo de situaciones que nos vamos encontrando y que tiene mucho que ver, un poco para hacer el ejemplo más concreto, vayan pensando en el uso de los ventiladores y la tecnología de los ventiladores que eventualmente se estuvieron dando y repartiendo y que tenían, ¿no? No todos los ventiladores fueron siempre en toda la etapa de la pandemia. Había ventiladores que solamente podían ser utilizados por una persona, había ventiladores que podían ser utilizados por dos personas o hasta más personas, ¿no?, dependiendo de la tecnología y, bueno, el avance también tecnológico que sobre la marcha se fue dando, ¿no? Pero bueno, en todos esos casos la idea es que lo que se dé, el instrumento tecnológico, el medicamento, tiene que estar justificado en que va a mejorar las condiciones de vida del paciente. Si no, no tendría ningún caso darlo también, porque entonces se estaría pues usando ese recurso de manera equivocada, porque quizá si sabemos que no le va a beneficiar y a otra persona sí le va a beneficiar, pues habría que dárselo a otras personas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí quiero hacer una propuesta, un poco del análisis de lo que ya ha venido sucediendo también desde el año pasado. Esto que llamo una ética dietética de la salud, en la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un comportamiento ético que busque aminorar las condiciones que generan que una persona eventualmente pueda morir por esta situación del COVID-19. Para ello, pues, se tendrá que cambiar ciertos hábitos y una muy buena alimentación. Esto que parece tan elemental y tan básico, por supuesto que implica una responsabilidad personal, una responsabilidad individual, pero también ciertas políticas públicas que tienen que ser consideradas. En ese sentido, bueno, pues la gravedad de la enfermedad por COVID-19, de estas enfermedades, como ustedes saben, de la presión alta, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, pues en el caso mexicano, pues elevaron pues el porcentaje de probabilidad de muchas personas de llegar a morir. No quiere decir que todas esas personas tenían que morir, pero sí los porcentajes se elevaban por las condiciones de su organismo. Esto, bueno, es importante que se revierta, que se cambie, por supuesto es un proceso largo, pero es importante destacar que durante la misma pandemia ya hubo unos reconocimientos importantes de ciertos cambios en las políticas públicas de salud, donde la misma OMS reconoció al gobierno mexicano por la prohibición de vapeadores, es decir, estos instrumentos que intentan suplir a un cigarrillo para de esta manera, a partir de un vapor de agua, pues aminorar supuestamente
la adicción al tabaco. Se demostró en su momento que eso no es así, que también tiene cierta dosis de nicotina y que pues, no hay ninguna prueba que demuestre que realmente esto lleva a que las personas dejen de fumar. Y bueno, se prohibió, hubo ese reconocimiento. Esto evidentemente tiene implicaciones respecto de, pues de la salud de las personas, ¿no? Las personas que puedan tener algún cáncer de pulmón, alguna enfermedad pues crónica degenerativa por vías respiratorias, pues evidentemente también puede ser más vulnerable ante estas enfermedades. Otro aspecto positivo fue la famosa ley de etiquetados que ya conocemos, en la cual si vamos a la tienda, al súper, pues podemos encontrar en muchos productos que ya claramente nos dicen que tienen alto en grasa, exceso de sodio, entre otros etiquetados, pero de una manera bastante grande, bastante clara, y que inclusive en su momento llevó a sacar ciertos productos del mercado para que fueran reinsertados, pero con las modificaciones pertinentes para que pudieran ser pues, productos que pudieran estar en el mercado sin mayor inconveniente, por supuesto también con esta ley de etiquetados. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. A todo esto entonces, respecto de la pandemia, también hay que preguntarse otra vez, por el bien de todo, primero los pobres. Bueno, si acabamos de decir que el principio de la vida digna es un principio importante que se debe de regir para políticas públicas en general, pero en este caso también para las políticas públicas de salud, pues bueno, también es importante ver cómo se aplicó o se aplica o se desea aplicar durante todo este proceso de la pandemia. Y uno de ellos es la atención hospitalaria. Es decir, no solamente en México, sino en varios países, vale hacer la reflexión exhaustiva si contamos con todas las condiciones de atención hospitalaria de entrada en infraestructura, es decir, si tenemos los hospitales suficientes para que puedan ser atendidas las personas, si contamos con el personal médico suficiente y que este personal esté capacitado, que tenga los conocimientos en las especialidades que se requieren o no se requieren. Si esta atención es producto de el derecho a la salud que se debe de cubrir por parte del Estado, del gobierno en turno, o tienen que ser pensados simplemente como una mercancía más dentro del mercado de la globalización financiera capitalista actualmente. Yo creo que es importante ahí valorarlo. En este caso mexicano, pues bueno, se hablaba de la atención hospitalaria, inclusive la posibilidad de hacer convenios con hospitales privados, con la finalidad de que la mayor cantidad de personas pudieran ser atendidas, inclusive según el porcentaje de personas que necesitaban ser atendidas en un hospital, se abría la posibilidad para que hubiera más camas en un hospital, buscando que la atención hospitalaria pudiera ser mayor, dadas las condiciones actuales que sabemos que hemos padecido durante décadas, donde pues no existe la atención hospitalaria suficiente en estas tres medidas, ni en la infraestructura, ni en el personal médico, ni en la capacitación del personal médico, inclusive dentro de estas modificaciones que se hicieron durante el 2020, pues el gobierno invitó a generar ciertas becas para que se especializaran más médicos y bueno, por supuesto que también se abrían las puertas a cualquier especialista que tuviera que ver con el tema de la pandemia, neumólogos, varios especialistas sobre el tema, ¿no? Otro punto, pues es que, por supuesto, el costo de la vacuna, ¿no? Si buscamos la atención a toda la población en general, porque la vida es digna, toda la vida de las personas es igual de digna, sin importar la condición económica, pues bueno, entonces tenemos que buscar condiciones de acceso y de equidad. Y por eso, entonces, el gobierno mexicano trabajó en la gestión para que el costo de la vacuna no fuera excesivo, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, un euro que un peso mexicano, que un dólar, que un yen, y así los podemos ir sobre las distintas monedas mexicanas. Un poco también simplificando cómo funciona la economía, pero un poco también para hacer notar que pues el poder adquisitivo de cada uno de los países es muy diferente y bueno, pues la idea es buscar criterios para que el costo de la vacuna no fuera tan caro y eso posibilitara
que la mayor cantidad de personas pudieran tener acceso a esta vacuna. En el caso mexicano, pues bueno, se sabe, ¿no?, que no hay un costo por la vacuna, pero finalmente sí hay un costo en la medida en que hay un recurso por parte del gobierno destinado para la compra de vacunas que finalmente tienen que ver con los impuestos que todas y todos pagamos, ¿no? Entonces la idea pues también es de gastar lo menos posible. Otro punto importante es el acceso a la vacuna, ¿no?, que hasta la fecha sigue siendo un tema importante que tiene que ver con a qué países está llegando la vacuna. Por supuesto que hay un análisis elemental que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con pues, las personas que trabajan para hacer las vacunas y toda la infraestructura necesaria, la demanda mundial que existe de las vacunas, que claro que hace que pues, el proceso pueda ser un poco más lento. Sin embargo, eso no quita que algunos estudios han hecho notar que sí se ha focalizado la distribución de la vacuna en ciertos países del mundo. Entonces ahí, bueno, tenemos todavía una batalla no resuelta, con la cual se busca pues que el acceso a la vacuna sea lo más equitativo posible, ¿no? Y bueno, también ahí hay que destacar las distintas gestiones que han hecho los gobiernos en turno. Por ejemplo, recuerdo que el gobierno canadiense se quejaba de su propio gobierno y ponía en comparación a México, que decía que cómo era posible que ya México empezara a tener acceso a las vacunas, mientras el gobierno canadiense no. Y hubo el caso del gobierno brasileño, ¿no?, donde incluso por no haber hecho estos convenios previamente que sí estuvo haciendo México con las distintas vacunas, pues eso le generó cerrarse él mismo las puertas y esperar mucho más tiempo, ¿no?, para la atención de las vacunas, y creo que la opción que tenían más viable era la vacuna china, ¿no?, en el caso brasileño, si no mal recuerdo, porque, bueno, habían cerrado las puertas a Pfizer y creo que también a la vacuna rusa. Después hubo la posibilidad de hacer nuevas negociaciones, pero bueno, ya con la idea de que, bueno, tenemos otros contratos que ya hicimos previamente, tienes que esperar, ¿no? La importancia también de haber hecho esos contratos anteriormente, pues bueno, ahí se verá también conforme esté avanzando la pandemia, pero es parte de la logística que se tiene que estar trabajando y de hacerla cumplir, ¿no? También es cierto que otros países han intentado demandar a las empresas en turno porque, bueno, pues efectivamente, ¿no? No se están cumpliendo los contratos conforme lo acordado, pero ya tener los contratos pues, es parte del avance de estas negociaciones. Otro punto importante que creo que es importante mencionarlo es las gestiones que hizo el gobierno mexicano desde el inicio, que tienen que ver con esa estrategia de participación en los contratos para acceder a las vacunas, como decía, su distribución y una votación que hubo en la ONU, que inclusive unos días antes hubo una reunión del G20, donde allá Andrés Manuel propuso esta idea de que, bueno, que fuera una vacuna no tan costosa, que fuera accesible. Hubo una votación después que derivó en una votación de la ONU, donde la mayoría pues, votó a favor. Claro, eso no implica que todos se tengan que llevar a cabo como corresponde, pero es parte de las gestiones que se tienen que hacer para que esto se cumpla. Y bueno, creo que es importante recuperarlo porque esto fue muy al inicio de la pandemia y que tiene consecuencias, por supuesto, hasta el momento que ahorita vamos de la pandemia, que es el proceso de vacunación. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, aquí hay un falso dilema. Parte de los análisis políticos, económicos, periodísticos que se hacían, es decir, bueno, es que nuestra condición como México, dado el trabajo informal que existe, las condiciones de pobreza que vive México, pues tiene que elegir entre cuidar su salud o ir a trabajar. Esto es muy importante resaltarlo porque no es una opción elegir entre salud y trabajo. Hay que tener en claro que son dos derechos, ni los dos tienen que ser cumplidos en la medida que sea posible. Es el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Son dos derechos que tienen que garantizarse por los gobiernos en turno y bueno, hay que buscar los mecanismos, por supuesto, para que esto se realice de manera cotidiana. Pero me gustaría hacer una analogía para que esto quede mucho más claro. Otro ejemplo claro que sucede mucho en los medios de
comunicación, y en los análisis políticos, es decir, bueno, hay un conflicto entre derechos, ¿no? Entre las marchas justamente y la libertad de tránsito, ¿no? Bueno, pues los dos son derechos, nuevamente, pero entonces, ¿cómo se concilian esos dos derechos? Bueno, si solucionas el problema de fondo, que es cuál es el motivo por lo cual las personas van a hacer marcha, pues entonces no vas a tener marchas y el tránsito va a fluir de la manera adecuada, o al menos no con algún ámbito negativo provocado por alguna marcha. Es decir, de esa manera se resuelve un falso dilema cuando se hace ver que la solución depende de un factor externo a la elección de una u otra opción. En este caso, bueno, pues el derecho a la salud tiene que estar ahí. Y eso es muy importante porque fue parte de, si ustedes recuerdan, de los discursos de varios empresarios que planteaban así el dilema, ¿no? Si yo no abro mi empresa, no les permito a mis trabajadores trabajar para que puedan dar comida en su casa. Y bueno, pues tienen que arriesgar la salud porque pues no les queda de otra, ¿no? Era la simplificación de muchos empresarios y bueno, en un momento más abundaremos sobre el tema. Pero también es importante la división que se hizo también desde el inicio entre actividades esenciales y no esenciales. Aquí siempre vale hacer esta reflexión exhaustiva y preguntarnos cuáles son las actividades realmente que podemos llamar esenciales y no esenciales, y también darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que funcione un gobierno y que funcione, pues, un país en este caso, ¿no? Para que pueda, pues, todo lo que llamamos cotidianidad pueda funcionar, ¿no? Pues, por supuesto, entendemos que los medios de comunicación son esenciales, todas las personas que trabajan en la generación de las tecnologías son fundamentales, por supuesto, las áreas de seguridad, las áreas de salud, por supuesto, también son importantes, la misma política, el periodismo, y podemos así estar analizando, pero qué tan esencial podría ser alguna de las industrias que en su momento estaban pues actuando, ¿no? Desde al mismo nivel que considerar esencial un hospital que una fábrica para hacer cerveza o algunas de esas actividades, ¿no? Por supuesto, hay que analizar las implicaciones sociales, políticas, de seguridad, pero bueno, vale la pena también hacer ese análisis. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, aquí hago esta reflexión donde llamo ética de la empresa, ¿no? Un poco cuestionando si realmente hay una ética de la empresa justa, ¿no? Porque no hay una ética de la empresa, aunque es raro o contraintuitivo, pero hay muchas éticas de la empresa, ¿no? Claro, habrá que ver qué tan bien fundamentadas están, pero pues sí existe una ética de la empresa, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con la reflexión de cómo actuaron las empresas y el gobierno ante esas medidas que tienen que ver pues, con los trabajadores, con simplemente que funcionaran las empresas, en qué momentos específicos, ¿no? Uno de ellos, entonces, es el pago de los impuestos. Si ustedes recuerdan, uno de los grandes temas que fue por varias semanas era que decía Andrés Manuel que muchas de las empresas no pagaban impuestos, una de ellas era Walmart, y así otras, por supuesto, empresas de Ricardo Salinas y otras más, ¿no? que no estaban pagando sus impuestos. Esto es importante resaltarlo porque implica la indolencia que tienen estas empresas, no solo porque de entrada es su obligación jurídica de estar pagando los impuestos, sino también la indolencia en tanto que se sabe que ante unas condiciones de una emergencia como la que se vive por la pandemia, pues se van a requerir recursos para la atención médica, ¿no? Que representa, y lejos de pues, liberar los recursos de sus deudas, pues muchos los estuvieron prolongando al grado de simplemente decir no te pago y no te pago, ¿no? Pues creo que es algo importante destacar para no tener, no generar un olvido en el comportamiento de varias empresas que bueno, ya ustedes recordarán a detalle, pero que aquí les recuerdo algunas, ¿no? Una de las políticas públicas del gobierno mexicano fue generar microcréditos, ¿no? Decían que en el sistema la posibilidad de tener un microcrédito, creo que de 25,000 pesos, si no me recuerdo, para, bueno, ver la posibilidad de que
pudiera subsistir el negocio y pues que no tuviera que cerrar por medio de la pandemia, ¿no? Después, también, bueno, la idea de mantener trabajos, había un reconocimiento y una retribución a aquellas empresas que no estuvieran despidiendo su personal por motivos de la pandemia de COVID-19. Un punto muy, muy importante es el outsourcing. No solamente por las intentos de reformas que se han venido dando en todo el 2020, sino por lo que implica ese tipo de contratos en una situación como la pandemia. La pandemia desnudó mucho de la corrupción, del tipo de relaciones laborales que se tienen, y el outsourcing es quizá el ejemplo más claro de la irresponsabilidad empresarial, en el sentido de que si una persona pues no tiene las condiciones para poder trabajar y es adulto mayor y tiene que estar en su casa, pues si el contrato dice que le faltaba nada más un mes para terminar el año de su contrato, pues terminando ese mes se va y sin mayor inconveniente, porque las leyes laborales actualmente así lo permiten, y además no hay una relación directa con la empresa para la cual se trabaja. Es decir, si yo trabajo para Coppel, para Electra, para Azteca, Banco Azteca, pues no van a ser las empresas, ellas directamente las responsables de todas las implicaciones de violaciones de los derechos laborales del trabajador y por supuesto, en ese mismo sentido, de las implicaciones sociales y de salud que pueda derivar de que un trabajador o trabajadora se enferme. Destaco los casos de Coppel y Electra, porque en esta idea de las actividades esenciales y no esenciales, pues claramente pues ir a comprar un televisor o ir a comprar un mueble a alguna de estas empresas, pues no debe de ser considerado una actividad esencial, y no fue así considerado. Sin embargo, estas empresas siguieron trabajando aún durante esas condiciones que claramente se le han dicho que no eran actividades esenciales. Inclusive es interesante ver el caso de Coppel, porque al inicio, antes de obtener la sanción, fue de las empresas que dio recursos para apoyar a la pandemia y dar recursos para la atención médica en su momento, y a lo mejor creyeron que esto iba a generar las posibilidades para que no fueran sancionados. En el caso de Electra, pues bueno, hay muchos casos ahí conocidos de personas que inclusive por la obligación de tener que cumplir con su contrato laboral, pues perdieron la vida, ¿no? Y otra vez hay un cuestionamiento sobre el outsourcing y las responsabilidades laborales y simplemente la negligencia laboral de estas empresas para pues, no hacer que sus trabajadores pudieran estar en su casa, y pues también en ese sentido cerrar la empresa mientras se mejoraban las condiciones. Cabe destacar que sí han existido empresas que cerraron sus actividades, y no solamente cerraron sus negocios, sino que mandaron a su personal a sus casas, porque eran adultos mayores o que simplemente así lo consideraron pertinente, y les siguieron pagando su salario íntegramente. Pues también hay que resaltar ese punto, pero sí destacar los casos negativos como los de Coppel y Electra. Un último punto, también muy, muy sonado en el momento, no diría polémico, porque claramente a todas luces hay una gran negligencia, un gran dolo, yo diría, entre las declaraciones que hizo el conductor Javier Alatorre en el noticiero de Hechos de Azteca, ¿no? Donde dijo: no le haga caso a Gatell, es decir, no le haga caso a la autoridad de salud del gobierno de México, que le dice cuáles deben de ser las medidas para protegerse ante la pandemia por el coronavirus. Eso es claramente una negligencia en sus atribuciones, no es un especialista en el tema, no da una prueba de por qué no hay que hacerle caso. Claramente no hay forma de cómo argumentar esta idea, ni siquiera por la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no quiere decir que puede uno decir lo que quiera sin ninguna consecuencia o responsabilidad, sino que si alguien dice algo que
genera un dolo en la persona o lleva a consecuencias de la violación de los derechos de una persona, pues claro que debe de tener consecuencias. No debe de quedar impune, pero bueno, ahí destacando ese punto de TV Azteca en ese caso de no le haga caso a la red. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, paso a estas reflexiones finales en este recuento rapidísimo que estamos haciendo. Seguramente se han de haber pasado algunas que ustedes puedan considerar importantes o no profundicé quizá como ustedes quisieran, pero yo les invito a que hagan esta revisión porque creo que es importante hacer este recordatorio de todo el proceso que hemos estado viviendo para tenerlo fresco, presente y sigamos tomando medidas importantes en cada uno de los ámbitos. Y las reflexiones que les invito a realizar es entender que la salud es un derecho y cuando la salud se vuelve una mercancía, pues claramente los que más pierden son los mismos seres humanos que no tienen acceso a este sistema de salud. Cuando la salud se vuelve una mercancía más, donde simplemente el que tiene más es el que tiene derecho a una vacuna, a la atención en un hospital, pues claramente no estamos en el cumplimiento de las obligaciones de un gobierno y de un Estado. Yo creo que eso es fundamental, tenerlo muy claro y la necesidad con ello de pues generar una política pública para que la salud es un derecho, se materialice en todas las instituciones y en las prácticas cotidianas correspondientes. Lo mismo en ese sentido para el trabajo. El trabajo es un derecho, no una mercancía, ¿no? En la medida en que el trabajo se entiende que es la parte primaria, elemental, que mueve al mundo en el sentido de la producción económica y que debe de ser un derecho de entrada porque pues, el trabajador y la trabajadora son los generadores de la riqueza, pues debe de entenderse que debe de ser un derecho que tiene que ser regulado en las mejores condiciones de igualdad, con buenos contratos y bueno, que no generen alguna injusticia en ese sentido. A partir de ello, pues, creo que es importante también pensar en estas éticas que les invitaba a conocer y a reflexionar desde un inicio, ¿no? Es necesario, yo creo, pensar en una ética de la dignidad para no tener que necesitar una ética utilitarista. Esta ética utilitarista que les mencionaba, esta ética que les decía que se utilizaba en el triaje, pues tiene sus orígenes en aplicaciones muy específicas de la guerra. Entonces, claramente son condiciones pensadas para la guerra, en las cuales hablamos de situaciones, pues, de una emergencia, ¿no? De una situación no cotidiana, y eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? De en qué tanto podemos decir que vivimos o no en una guerra, en el sentido de cómo estamos actuando o no, respecto de nuestras conductas con uno mismo y con otras personas. En ese sentido decía, es necesario mejorar las instituciones de salud para hacer factible pues el acceso universal a la salud. Cierro con una reflexión final al respecto para hacer esta reflexión no solamente en el ámbito de salud, sino en todas las relaciones sociales, en todas las instituciones, que creo que es importante reflexionar y que creo que nos ha evidenciado justamente esta pandemia por el COVID-19. Pasamos a la siguiente y última, por favor. El coronavirus nos hace ver que necesitamos de todas y todos para tener una vida digna. Si el otro no se cuida, puede peligrar mi vida. Si yo no me cuido, puede peligrar mi vida y la de los demás. Todas y todos necesitamos de todas y todos, no solo para salvar la vida, sino para tener una vida digna. Hoy más que nunca es importante recordar que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la humanidad. Muchas gracias. Les escuchamos. Dudas, comentarios, aquí estamos con todo gusto.